Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos. Empiezo a grabar siempre con esta sensación como de que hablo, pero bueno, sé que simplemente debo expresar y que salga lo que estoy sintiendo y pensando en este momento. Y ya, yo ya entendí eso, como pues ahorita esta expresión es para mí, mientras al mismo tiempo sé que el video después lo va a ver alguien, pero fíjate que en los tiempos que yo hablo, yo estoy hablándole ahorita aquí solo a la cámara y veo una imagen de mí. Entonces, bueno, nada. Primero decir que por primera vez en mucho tiempo, por fin como que siento confianza de expresarme, a pesar de que todavía veo pensamientos que vienen a mi mente como de qué estoy haciendo, qué van a pensar las personas. La verdad que ya han perdido mucha fuerza, o sea, si vienen, porque a veces algunos y algunas de ustedes me preguntan como, Mel, pero pues, o sea, tú nunca sientes pena o vergüenza de subir algo, y yo les digo que pues es que se tiene que atravesar la sensación, porque es un pensamiento. Yo siempre soy muy clara, es un pensamiento. Tú no eres ese pensamiento. Y este discernimiento a veces las personas no lo hacen, sino que se apropian del pensamiento como si fueran ellos, y entonces por eso es que después se confunden y bueno, acá viene ya todo este proceso como de sentirte mal porque en el diálogo interno te estás tratando súper mal. Digamos que la obsesión tampoco es tener un pensamiento positivo, porque pensemos en términos de la balanza, no se trata de que el pensamiento sea positivo o negativo incluso. De hecho, esa fase de las afirmaciones, que si bien es muy necesaria cuando la mente está totalmente como colapsada de negatividad, yo recuerdo que en un momento yo mantenía papelitos por todos lados de pensamientos distintos. Porque si todo el tiempo yo pienso pues mal de mí, que yo no sirvo, que yo no soy buena, o todo el rato pienso que los demás quieren hacerme algo y tienen malas intenciones, entonces yo debo hacerle como un contra a ese pensamiento. No, las personas siempre me quieren hacer daño, entonces yo empezar a poner otro pensamiento que sea como que las personas, yo puedo confiar en las personas, los humanos son mis hermanos. Entonces llega un punto, esto es como energético, esto es invisible. Estoy hablando de cosas que no se pueden medir visiblemente, pero se pueden medir con la conciencia. Entonces tú empiezas a sentir que en tu mente ya empiezan a haber otro tipo de pensamientos, ya no los de siempre, no siempre como el mismo diálogo. Entonces uno hackea el diálogo, pero repito, no es tan exacto y no es tan, bueno, listo, entonces ya solo vamos a pensar en positivo, porque no funciona así. De hecho, nosotros compartimos la mente. La mente es compartida, no existe la mente privada. Por eso nuestros secretos siempre terminan saliendo a la luz de una u otra manera. Alguien expresa en una película una temática que yo estoy tratando de esconder. Alguien en la calle extraño emana una expresión hacia mí, un trato, un diálogo, un pensamiento que refleja algo que yo guardo. Si soy padre, mis hijos, mis hijas empiezan a vivir cosas que yo creí dejar atrás. Sueño con estas imágenes, se me presenta navegando por Instagram, yo qué sé, es como que parece, hay un punto donde las personas se perciben separadas de todo, pero luego tienes la experiencia de saber que todo está unido y todo está interconectado. Pero esto es una experiencia, esto no es un pensamiento de la New Age, ni cliché, no. Tú empiezas a sentirte parte del todo y como todo es para ti de una u otra manera, pero es lo mismo para todos, o sea, para cada sí mismo, todo es para sí mismo, no es como solo para mí, todo es para ti, no, todos en su capacidad de ser conscientes, todo es en y hacia sí mismo. Esto nos lleva a un punto pilar que es muy básico y es atreverse a cuestionar lo que uno piensa, a coger esos pensamientos y empezar a mirarlos. Hay muchas maneras de hacerlo, y para mí no hay como una estructura, porque para mí la idea es que cada ser humano lo descubra en sí mismo, y esa es la parte interesante.
que si lo puedes hacer tú solo, yo lo hago mucho sola, pues con la cámara, el celular, con libros, cuadernos, dibujos, pero también cuando ya hay personas que tienen la valentía de hacer estos ejercicios, se pueden emanar pensamientos. Y no que hay un momento donde tú puedes estar tan identificado con los pensamientos que no eres capaz de tolerar que alguien te diga algo que te active con eso, con lo que estás identificado. Y esto, por ejemplo, pues a partir de yo estar como creando esta plataforma, sabiendo ya cada vez más que vendrán personas afines a mi forma de pensar, que no es solo mía, esta forma de pensar no es mía, estas son ideas, están en la nube y ciertas mentes conectan con esta frecuencia de pensamiento, pero no es mi forma de pensar, no es de Melissa, no, es un canal que está ahí para que cada quien lo sintonice. Evidentemente, según quien lo sintonice, pues lo sintoniza como con su estilo, con su esencia, con su forma particular, con su autenticidad, pero al final te hablan de lo mismo. Y cuanto más nos acercamos hacia el universo, que es lo que ya está pasando, ya el planeta Tierra salió de su estado de estar aislado del universo porque estaba en periodo experimental. El planeta Tierra es como el primer grado de conciencia del ser y es origen. Entonces acá se empezó todo desde la célula y pasaron miles de años vistos desde el planeta Tierra, pues visto desde el universo esto es así, pero desde el planeta Tierra tuvo que empezar a formarse por miles y miles y miles de años movimientos celulares, moleculares y hasta poder llegar al cuerpo humano, en donde llegar a un punto donde pudiera entrar una conciencia de luz. Entonces ahí ya el humano iba a ser consciente de sí mismo, porque antes de eso simplemente hay una evolución automática. Pero luego la idea es que en ese ser emane el yo existo, soy consciente de mí, yo sé que existo, yo soy, yo puedo ver, yo puedo sentir, yo puedo leer, yo puedo experimentar. Entonces por eso cuando las personas ya llegan a este tipo de información, por lo general ya están llamados a salir del modo supervivencia, que el modo supervivencia es un estado necesario de este planeta Tierra origen, donde se salva el más fuerte y vives solo como en pro de que el cuerpo sobreviva, porque esa es la primera parte. Pero luego te das cuenta de que el cuerpo también evoluciona y ya le da cabida a la conciencia. Y ya de ahí vamos a seguir hasta que la biología, que es la parte animal, disminuye hasta quedar muy poca biología y empieza a haber es más luz. La luz es la conciencia, es lo mismo, se pueden tratar como sinónimos. Entonces a mayor conciencia vas experimentando mayor sutileza en todos los niveles, físico, mental, espiritual, pero al final yo la verdad distingo solo como dos planos, si es que se quiere, porque al final tampoco los percibo, sino que ya percibo todo en uno literalmente, pero para que pueda servir de pedagogía o para que alguien entienda, entonces como que el cuerpo y lo invisible con los ojos del cuerpo, o sea, hay cosas que tú no las percibes con estos ojos, tus pensamientos, tus emociones, la energía, el ambiente, que igual emoción es energía en movimiento, moción, o sea, E de energía, moción de movimiento, energía en movimiento. Entonces, esto que para muchos todavía se me chisporoteó por acá, pero bueno, continuamos. El caso es que, bueno, entonces tú empiezas como a captar, a tener percepciones del ambiente que no se limitan solo a lo físico, empiezas a percibir mucho más, todo, empiezas a percibir las emociones de los demás, empiezas a percibir incluso la frecuencia vibratoria de lo que están pensando. Entonces, ¿qué pasa? Hay una fase donde obviamente hay que tener mucho cuidado porque pues tú puedes proyectar y puedes estar a toda hora diciéndole al otro que tú sabes lo que está sintiendo, pero en realidad es tuyo. Entonces uno acá tiene que, como con pinzas, ser honesto y estarse sintiendo, porque a mí personalmente me pasa mucho que yo hay veces que en serio sé que estoy en paz, pero me dejo como mezclar mucho con la emoción de otro y me llego a confundir yo misma en mi mente de que eso es mío. Entonces ahí toca hacer unos discernimientos muy del momento presente, donde uno se da cuenta que esa emoción no es de uno, es del otro, pero uno la puede sentir, porque como si fueran unas ondas, cada quien está emanando unas ondas, como el wifi, que no lo vemos, pero usamos el wifi y el wifi son unas ondas. Entonces, el ojo humano no tiene la capacidad de captar ciertas frecuencias vibratorias o ciertas ondas, pero sabemos que están ahí, porque otras partes de nosotros sí las captan. Entonces,
esto como de aceptar esto es como un proceso muy personal, porque dependiendo de tu entorno y tu contexto, pues a la gente a veces le da pena hablar de estos temas, pues les da miedo que los demás piensen que están locos, y digamos que todas estas cosas, pues por fin yo ya siento que las atravesé, ya creo que estoy incluso en capacidades de precisamente compartir mi experiencia y pues acompañar a seres que están como en esa estación, de que, por ejemplo, te dé pena lo que tu familia piense, de lo que tú piensas, de tu cosmología, de cómo tú ves la vida, o tus amigos, tener miedo de perder amigos. Todo esto hay que atravesarlo, que es como atravesar la vergüenza de que a tu familia no le guste tu forma de pensar, atravesar la vergüenza de que a tus amigos no les guste tu forma de pensar, y atreverte a experimentar ser excluido, ser rechazado, que te dejen de hablar, que no te busquen. Esa experiencia hay que vivirla. O sea, el humano que se quiera llenar de sabiduría, ojalá algún día entre a esa clase. Cada quien verá cuándo entra, pero todos sabemos que en algún punto la vida nos ha invitado como a la clase de estar con nosotros, más tiempo con nosotros que con los demás, para que aprendamos a desarrollar como una independencia mental, cierta independencia mental, porque como les decía, a pesar de que tú seas muy consciente de tus pensamientos y empieces a ver y discernir qué pensamientos son tuyos y qué pensamientos son de los demás o pues del colectivo, hay un momento donde pues uno simplemente vive mucha confusión, pero pues es normal, es natural, no tengan miedo, no esperen resultados como así, porque no es así, sino que es un ejercicio constante de estar observándose todo el tiempo. Entonces, bueno, vamos así por ahora. Por ejemplo, para mí es indiscutible pues como la percepción de lo invisible, que serían las emociones, los pensamientos. Digamos que yo todo el tiempo tengo la capacidad como de estar muy conectada con estas frecuencias vibratorias de las personas. Yo lo que he estado transitando es como dejar la vergüenza o el miedo de hacerle saber al otro lo que yo estoy percibiendo de él, porque siempre como que sentí mucho miedo de herir al otro, cosa que es falso. Uno no tiene miedo de herir al otro, uno tiene miedo de que a partir de lo que uno le dice al otro, su reacción, pues te da miedo su reacción. Nunca estamos cuidando al otro, eso es un pensamiento falso. Tú siempre te estás cuidando es a ti mismo. Entonces cuando tú dices que tú no quieres herir a alguien, es porque tú no quieres que ese alguien, al sentir lo que puede llegar a sentir por lo que le vas a decir o por lo que vas a hacer, no se repercuta en ti, no venga esa emoción a ti. Entonces fíjense que por eso es que el humano se empieza a quedar pues, en relaciones donde no es feliz, en situaciones donde no se siente bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empiezan a desarrollar un diálogo mental, te adaptas, pero tú por dentro en tu mente eres, ¿qué es esto? ¿Qué pereza? ¿Qué vida la mía? ¿Qué rabia? ¿Odio a la gente? Entonces, el humano hay una fase, que todo es necesario, o sea, estamos acá haciendo una descripción de un proceso, que no hay que pelear con él, simplemente observarlo. Entonces hay un periodo donde el humano se regocija en odiarlo todo, y ya sea que lo diga o no lo diga, porque hay gente que lo dice y está bien, pero hay gente que no lo dice, o sea, no aceptan que en su mente piensan muy mal de sí mismos y de los demás. Entonces esa dicotomía llega a un punto donde es insostenible. Yo recuerdo cuando la empecé a observar en mí, esta cuestión de que piensas súper negativo, tu pensamiento es negativo, y te vas a ver con alguien, pero tu pensamiento, porque miren lo que les voy a decir, uno al final se da cuenta de que uno ni siquiera odia a la gente, ni la ama tampoco, ni la admira, y que todo lo que uno ve afuera siempre tiene que ver es con uno. Entonces, aun cuando yo estoy en mi casa y yo estoy pensando mal de una amiga con la que me voy a ver ahora, no tiene nada que ver con esa amiga, es mi pensamiento recreando cosas. Nunca la amiga existe. Óigase bien esto, nunca, y mírenlo por favor, no me crean nada. Si yo estoy en mi casa y me voy a ver con una amiga y mi pensamiento empieza a decir, qué pereza, tan creída que es, tan fastidiosa, empieza el pensamiento, ¿sí? Como un cassette, ponemos el cassette, ¡pup! Empieza a sonar, y yo voy y me veo con ella y yo me estoy acá creyendo todo esto. Y ella viene y me saluda, hola amiga, ¿cómo estás? No sé qué, y en mi mente, uy, cómo la odio, cómo la detesto. El humano promedio vive así. Vive pensando una cosa, creyéndose lo que piensa, hace otra cosa, dice otra cosa. Entonces eso es incongruencia total. Luego nos quejamos que por qué nos pasan cosas. Entonces hay una fase donde al humano le pasa de todo. Te roban, se te pierden las cosas, los amigos te hacen cacharros, tus parejas, como que todo el rato te están pasando cosas. No significa que cuando empiezas a desenrollar tu mente
los nudos de tu mente, los pensamientos que has albergado por tantos años y no has cuestionado, sino que los repites y te regocijas en los mismos pensamientos. Hasta que no hacemos este trabajo, simplemente vivimos en confusión y lo hacemos normal. Se siente normal, pues finalmente es lo conocido, también está súper bien, no pasa nada. Pero hay una fase que es ese darse cuenta, o sea, es una fase donde me doy cuenta que mi diálogo mental definitivamente dirige toda mi vida. O sea, si yo estoy ante una persona y yo estoy pensando mal de esa persona, yo voy a experimentar mal a esa persona. Y cuando yo miro esto que yo estoy diciendo, me doy cuenta que esa persona en ese momento presente es una persona nueva. Pero yo soy adicto al pensamiento. Somos adictos al pensamiento. El pensamiento es como una inteligencia artificial que se nos dio. Pues hay personas que a veces piensan que la inteligencia artificial es solo la de los celulares, la del computador. No, la inteligencia artificial ya existía en nosotros porque es un asistente mental que nos da posibilidades. Eso lo hemos estado construyendo todos entre todos. Por supuesto que por ahora está lleno de errores. Porque, como les dije ahorita, venimos del periodo de origen, periodo de experimentación. Acá es donde están los primeros elementos de toda la creación, lo más básico. Y es un ser que nace siendo todo lo opuesto a Dios para que llegue a ser como Dios. Entonces, ya se imaginarán la cantidad de multiplicaciones de posibilidades de lo que es poder llegar a ser como Dios. Y mientras se llega a ser como Dios, como inteligencia, no le pongan forma porque no la tiene. Es algo que no tiene forma. Y no es Dios, hombre, barbado, humano, grande, no. Dios, inteligencia, invisible. Y es poder llegar a ser una inteligencia de ese nivel. Pero para eso tenemos que vivirlo todo. Y vivir incluso lo que Dios no es, para saber qué Dios es. Entonces sí, esto es muy loco, para muchos es muy loco. Para mí, pensar en esto es mi pan de cada día. Navegar en el misterio, navegar en la incertidumbre, navegar en el que no sé, pero veo, no sé, no entiendo, pero veo, vislumbro. Todo el disco rayado mental automático es lo que también conocemos como el inconsciente. Entonces, en una primera fase, si yo soy consciente de que tengo inconsciente, pues ya está. Pero me doy cuenta, me observo todo el tiempo, veo mis reacciones, veo qué pasa cuando tal persona me dice esto, y lo estoy viendo. Y esa fase durará el tiempo que tenga que durar, no importa. Pero es la fase donde me doy cuenta que cada vez que alguien dice esto, yo reacciono así, y esto me recuerda a mi madre cuando tenía 5 años, y esto me recuerda cuando tenía 8, y todo el rato esto está funcionando en nuestra mente, pero no sabemos. Entonces, bueno, listo. De lo que yo estoy hablando es muy loco porque lo más importante es que cada quien lo viva en la experiencia. O sea, esto aquí no lo traten como que no traten de tomar nada, ni siquiera lo que estoy diciendo para llevárselos a sus memorias. No sirve. Yo esto que estoy diciendo no sirve llevárselo. Sirve verlo. Y obviamente, cada vez que uno ve esto, en algún punto pasa algo y no lo ve. Y uno, ya entiendo lo que me están diciendo. Entonces, ese es un término que yo aprendí del curso de milagros, que es pensamientos privados. Entonces, si yo todo el tiempo estoy teniendo pensamientos no amorosos, todo eso está impactando mi frecuencia vibratoria. Eso hace que me encuentre las personas que me encuentren en la calle, que las personas que me encuentren en la calle sean como son, que las personas que me encuentren en la calle me digan lo que me dicen. Incluso el tráfico, todo empieza a verse influenciado e impactado por mi frecuencia vibratoria. El estado de los alimentos, que los alimentos me hagan o no me hagan daño. Empiezas a vivir en una conciencia que sabe que el único mal es creer en el mal. Ese es el único mal. Y ese es el punto del que estamos hablando. Donde yo ya empiezo a pensar que yo soy el amor. Pero cada vez que uno logra conectar de verdad con esta frecuencia y permanecer ahí, aunque sea un segundo, ves lo que yo estoy diciendo. Y el desenvolvimiento de la realidad, poco a poco en un proceso, se va volviendo más amoroso contigo.
si yo en mi realidad constantemente estoy viendo peleas, discusiones, atracos, violaciones, yo debo ver es mi mente, yo en qué vivo pensando. Yo vivo lleno de ira, yo vivo lleno de rabia, yo vivo lleno de resentimiento. Pero ojo, cuidado, en esta fase llegamos a sentir mucha culpa. También la tendrás que transitar. No hay nada de lo que yo estoy diciendo que puedas como saltarte. Y mi intención no es traerte una fórmula mágica que te resuelva o te evite nada. No, yo solamente te estoy avisando de algo que tú puedes observar. Incluso muchos de ustedes ya lo han observado, con muchos de ustedes que hablo de estos temas. Entonces, lo más importante de todo esto que se está hablando acá es la observación, es estar presente. Empezar a conocer cómo funciona ese mecanismo de pensamiento, sentimiento, emoción que está tan rápidamente interconectado. A menudo a veces no vemos el pensamiento, más la emoción sí. Y la emoción si yo me entrego ahí, ¿no? Siento. Puedo llegar a ver el pensamiento que hay detrás. Pero nuevamente, esto es personal y esto es de cada situación, esto es de cada momento. El código revelatorio de este instante es poderme dar cuenta de que yo soy libre y que yo cuando no me siento libre es porque estoy pensando cosas que no me hacen sentir libre. Todo esto siempre va apuntando hacia el nivel del pensamiento. Y digamos que la conciencia está más allá, o sea, la conciencia es más todo abarcadora que el pensamiento como tal. El pensamiento es una propuesta, es como una idea, una frecuencia. Pero la conciencia es finalmente el espacio en el que todo esto sucede. Para finalmente entonces poder llevarnos cada uno a sí mismo en el viaje de descubrir sus pensamientos inconscientes. Pensar que somos creadores y que lo que hasta ahora hemos vivido ha sido por nuestros pensamientos inconscientes hasta ahora. Y que a partir de ahora pues va a tomar un tiempo que la realidad física se reequilibre hasta que esté verdaderamente en congruencia y alineada a ti, porque digamos que ya tus pensamientos están cada vez más ordenados, por decir algo, porque no es que no recibas pensamientos tentadores de que se lleven tu paz, de que dudes del otro, de que tengas miedo. Si vienen, pero pareciera como si se generara una fuerza interior que ya maneja diferente el tema. Entonces yo me encuentro ahí, me encuentro en una fase donde todavía vienen ciertos pensamientos para que piense mal de mí, para que dude de mí, o para que dude de otros, o para que desconfíe de otros. Pero soy capaz de observarlo y ponerlo en duda y decir, no, ese pensamiento yo no lo quiero, o sea, no me sirve. Y lo miro también sin miedo. Y me digo, ¿me sirve este pensamiento a mí o a alguien? No beneficia a nadie. Por ejemplo, cuando tenemos miedo de que nos atraquen, que nos violen. Porque quiero desearle a alguien esto. Bueno, en mi línea de pensamiento, en mi canal, no voy a pensar que alguien quiere hacerme nada. No solo por mí, sino por esa persona. Porque no quiero que esa persona también se cargue de culpa por hacer algo que al final lo va a hacer sentir culpable. Entonces, bueno, esto es con pinzas. Porque cuántas veces estamos en situaciones donde empezamos a pensar que nos van a hacer algo y si uno no está atento, termina pasando. Pero esto es por razones muy misteriosas que por más que las tratemos de explicar, trascenderán nuestra comprensión. Pero se puede ver. Si alguno de ustedes quiere ser honesto, ubiquen momentos donde les robaron, donde los violaron, donde les hicieron algo, lo que sea. Y ojalá pudieran ubicar en serio qué estaban pensando. Y si ustedes primero pensaron que eso fue posible, y al pensar que eso era posible, pues se tejen las historias. Y ese tema da para verlo después mucho más a fondo, porque acá tenemos la ley de correspondencia, el comprender que nos vamos haciendo correspondiente con todo, con cada cosa que nos pasa. Nada sucede fuera de la ley de correspondencia. Entonces la casualidad no existe, la buena suerte no existe, no. El universo funciona en un orden perfecto. La buena suerte, el azar, eso no es un orden, porque el azar es azar. Y sin embargo dentro del orden existe el azar, cuando vas a un casino. Y sin embargo no es azar, es correspondencia. Entonces, dicho esto,
lo más importante, estar presentes. Siempre. Y dense cuenta que ustedes con su mente es que tejen historias. Están pensando eso que están pensando. Piensan lo que piensan de los demás, piensan lo que piensan de ustedes. La idea, y yo acá pues ya dejo recomendación, curso de milagros. A mí me sirvió mucho ese entrenamiento mental como para vaciar mi mente. Llegué a conocer mi mente tan vacía que por fin como que dije, ahora puedo volverle a hacer espacio a mi mente para pensar otras cosas distintas a las que estaba acostumbrada a pensar y a lo mal que estaba acostumbrada a pensar de mí. Entonces es un proceso. Lo más importante es darnos cuenta que esto es un proceso, pero ojalá aquellos que están en esta comunidad, yo sé que son seres que están verdaderamente comprometidos consigo mismos. Y me encanta leerlos, los leo, les leo sus comentarios, aunque no responda, sepan que es parte de las cosas que enseño, aprendamos a expresarnos, sin importar si el otro nos recibe, sino que yo me estoy expresando porque yo me quiero expresar. O sea, estoy dando porque sí. No importa si el otro recibió o no, y no importa si el otro me da de vuelta o no, yo elijo dar. Entonces, bueno, por ahora dejaré este video así y nos seguimos viendo por ahí. Gracias. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier conversación que quieran iniciar, pueden hacerlo acá en los comentarios o por Instagram. Nos vemos. Chao.